Este segmento es presentado por Universidad de Santiago, USACH. Después de 14 meses de juicio y a más de 6 años del estallido social, ayer el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago decidió absolver al exteniente carabineros Claudio Crespo, único imputado por apremios ilegítimos con resultados de lesiones gravísimas en contra del diputado electo Gustavo Gatica. Se trató de un fallo polémico que despertó muchas dudas entre buena parte de la población, y para despejarlas y entender los fundamentos de la resolución del tribunal, estamos conectados con la abogada experta en Derecho Penal y en Derechos Humanos y académica además de la Universidad Diego Portales, Angélica Torres Figueroa. ¿Cómo estás, Angélica? Hola, Angélica. Hola, muchas gracias, buenos días. A ver, partamos de cero. Si se acredita que disparó, porque hay este resultado. Ya. Yo creo que hay que precisar varias cosas. Quizá lo primero, entender que no estamos aún frente a la sentencia, es únicamente el veredicto, es decir, el momento en que el tribunal comunica la decisión de si absuelve o condena. Perdón. ¿Ya? Voy a hacerte todas las preguntas, voy a hacer Lego, no sé. Ya. Una sentencia, ¿qué es? Un veredicto, ¿qué es? ¿Qué diferencia tiene? Sí. El veredicto es simplemente la comunicación, una vez que termina el juicio, se comunica si condena o absuelve, ¿sí? Y la sentencia se dicta con posterioridad. En la sentencia vamos a encontrar todos los fundamentos de por qué se condenó o por qué se absolvió. Yo sé que el veredicto de ayer fue sumamente largo, tiene más de 50 páginas, fueron varias horas de audiencia y por eso uno pudiera pensar que es la sentencia, pero es simplemente el veredicto que en una causa más breve, de las que se ven día a día en tribunales, el veredicto dura 2 minutos. ¿Ya? Conceptualmente, Entonces, simplemente, sí. conceptualmente el veredicto, entonces, te cuenta si condenan o absuelven. Sí. Ya. Y Y la después, sentencia te condena, y las, te dice por qué condenan o absuelven. exactamente, la sentencia te va a dar el detalle de por qué se llegó a esa decisión absolutoria en este caso. Entonces, no hemos Entonces, visto la sentencia. no hemos visto la sentencia, el tribunal indicó que se va a dictar en mayo, el 13 de mayo. Y es relevante eso también, no solo porque ahí vamos a ver de verdad cuáles fueron los fundamentos, más allá de lo que podamos comentar en breve sobre lo que se dijo ayer, pero va a ser relevante porque desde que se notifica la sentencia empiezan a correr los plazos para poder recurrir, que yo creo que va a ser lo más probable en este caso, que se interponga un recurso de nulidad en contra de esta sentencia por parte del Ministerio Público y probablemente de los querellantes también. Con Oye, esto quiero decir que lo más probable es que no estén de acuerdo con la absolución y para poder recurrir hay que leer la sentencia primero y ver cómo voy a fundar ese o recurso. sea, digámoslo en un lenguaje pedestre, es la revisión del play by play, o sea, la jugada tras jugada que vendría a ser la sentencia, y eso es lo que queda pendiente y la posibilidad de poder cambiar el escenario. Así es, Ahora, así es. ahora, entonces, pero el veredicto decía de que le habían disparado a Claudio Gatica. Y A uno, Gustavo Gatica, a Gustavo sí, Gatica, perdón. Claudio Crespo, sí, Gustavo Gatica. sí, sí. Tanta hora cubriendo esto que uno se llega a confundir. Lo que decía era que le habían disparado. Perfecto. Sí, sí, Ahora, aquí, no, perdón la inocencia que probablemente mucha gente tiene. ¿No basta con eso? de acuerdo con el tribunal, no basta con eso, pero yo creo que aquí hay que precisar varias cositas, porque eh, efectivamente se tuvo por acreditado que fue Claudio Crespo quien efectuó los disparos, que es relevante, yo creo que es súper relevante que eso haya quedado acreditado porque era una de las líneas de la defensa, ¿no? Argumentar que él no había disparado, que podría haber sido alguno de los compañeros, etcétera. Entonces, ese punto se acredita no de forma unánime, hay una jueza que estima que no se logró tener por acreditado aquello, pero al menos los otros dos jueces sí consideraron que eso estaba acreditado. Se acredita que él disparó. Sin embargo, eh, la calificación jurídica que el Ministerio Público empleó, cuál era el delito por el que estaba acusando el Ministerio Público, era el de apremios ilegítimos.
¿ya? Y eso es relevante para entender una parte del veredicto. Perdón, Angélica, Sí, paremos ahí. ¿Qué es un apremio ilegítimo? ya. Ahí hay que hacer una distinción porque uno podría pensar que lo único que importan son el resultado de lesiones, que en este caso son lesiones graves, gravísimas, al haber quedado ciego Enceguecido. la víctima, claro. Pero cuando se está en presencia de funcionarios públicos, la calificación jurídica puede ser la de apremios ilegítimos, que es una figura que se vincula con el delito de tortura. Están en una especie de línea de escala gradual. Cuando pensamos en tortura, estamos pensando en aplicar un sufrimiento de carácter grave que tenga por objetivo no solo la tortura clásica de obtener información de parte de esa persona, sino también de castigar, ¿ya? O de intimidar. Esa es la figura más grave. Y a continuación, en un nivel más bajo, vienen los apremios ilegítimos, ¿ya? Donde no se exige esa gravedad de la tortura, pero el tipo está descrito de esa forma, que se apliquen estos apremios que no alcancen a constituir tortura. Entonces se requiere que sea un funcionario público, que esté en el ejercicio de sus funciones, y por eso la Fiscalía opta por calificar por apremios ilegítimos y no únicamente por lesiones. O sea, la Fiscalía dice acá hay apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Y ese es uno de los aspectos que el tribunal toma en consideración, porque para decir que no se da el tipo penal. ¿Qué es lo que dice el tribunal? No se da el tipo penal de apremios ilegítimos porque el tipo penal dice el que con infracción de los reglamentos respectivos aplicar apremios ilegítimos. Y el tribunal Angélica, dice, sí, en ese contexto, ¿qué rol cumple la legítima defensa privilegiada? es que eso viene después. Quiero llegar a Ya. ese punto después, porque es importante entender los dos pasos, porque el tribunal descarta primero los apremios y los descarta aplicando la ley Naín Retamal. Pero la ley Naín Retamal no es lo que dice relación con la legítima defensa, sino que la ley Naín Retamal que incorporó este elemento de los reglamentos, de la infracción de reglamentos, que antes no estaba. No lo exige la Convención contra la Tortura, no se sabe muy bien por qué se incorporó, porque esa parte de la discusión de la Naín Retamal no aparece, digamos, no está en la historia de la ley por qué se incorporó este requisito. Y entonces ahora, claro, ¿qué dijo la jueza cuando leyó el veredicto? Que no se acredita por parte de la Fiscalía la infracción a los reglamentos porque solo invocó dos circulares, la 1832 y otra más, y no invocó todos los reglamentos que rigen la actuación policial en cuanto a cómo efectuar los disparos. Eso va a ser relevante ir a mirarlo en la sentencia, por ejemplo, como por qué se llegó a este razonamiento, qué tan relevante es que se invoque toda la normativa infralegal, etc. O sea, Fuera, no sí. sabemos, esto es importante, dentro de la sentencia, no sabemos si la ley Naim Retamal fue influyente o sí. Yo creo que sí, para el tema de los apremios, al menos. Voy a llegar en breve al tema de la legítima defensa. Fue influyente respecto a los apremios porque fue la Naín Retamal la que incorporó esta exigencia de la infracción o el incumplimiento a los reglamentos, que antes no estaba, y que es un punto fuerte del veredicto para sostener que Pregunta ingenuo, sí, ¿a qué reglamentos? se está refiriendo a toda la normativa interna de Carabineros. Aquí, este es otro punto súper relevante, porque en Chile no tenemos regulación del uso de la fuerza policial establecida por ley, como lo establecen los estándares internacionales. O sea, tenemos las leyes orgánicas de Carabineros, tenemos la Constitución, Código Penal, pero todo el detalle de cómo se usa la fuerza está en normas de inferior jerarquía. O Pero sea, no son leyes, sino que normas de inferior jerarquía. Y a eso se refiere el tribunal, que el Ministerio Público citó solamente dos circulares y no todas las que regulan cómo se debía disparar la escopeta antidisturbio. Hay que decir una cosa, Josefa. La ley Naim Retamal, que refuerza y protege la función de carabineros, policía de investigación y gendarmería, como la de la Policía Marítima y de Aeronáutica Civil, fue promulgada el 6 de abril de 2023. Había un contexto. Sí. Yo nunca dejo de pensar, porque esta hora está como la escandalera de Naim Retamal, no estuvieron a la altura. Acuérdense lo que pedían el 6 de abril de 2023 la ciudadanía. La ciudadanía también tiene que hacerse responsable. Por eso también genera la presión sobre nuestros parlamentarios. O sea, si van a levantarse contra una idea, bueno, creo que es válido, ¿no? Acá parece que nadie hizo nada. Esa es la sensación que yo tengo.
pero lo dejo en la mesa y es polémico porque, por supuesto, es la hora de la pasa de factura entre todos se vuelve loco, pero por algo había gente que se abstuvo. ¿Por qué? Porque tenía miedo, eso pasó, tenían miedo de no darle poder a Carabineros. ¿Por qué? ¿Quiénes hacían campaña por todos los medios posibles, con todas las herramientas posibles para poder empujar el escenario ahí? ¿Quiénes? Fue por derecha. Entonces yo creo que es bien ingenuo pensar de que la ley Nain Retamal salió del espacio. Y ahí Dígame. acotarte una pequeña cosita, que cuando uno revisa la historia de la ley, las únicas que se opusieron o que levantaron el punto sobre lo dudoso que era incorporar todo esto fueron Gasmuri y Campillay. Ya, Claro, fueron pocas y el resto se abstuvo porque por miedo a decir de que no le daban herramienta a Carabineros. Pero no se olviden de que una vez ocurrió un incidente que era terrible, que fue la pérdida de vida de un policía, y este país se paralizó durante 48 horas y estaban algunos pidiendo estado de sitio. Entonces a mí esa cosa como de ir apuntándose por leyes sin decir, oye, pero si la ciudadanía estaba en un mood, bueno, también háganse cargo de quiénes metieron a la ciudadanía en ese mood y qué intereses había detrás de ese mood. Yo trato de equilibrar los puntos de vista, no por amarillo, sino porque creo que realmente el problema es del país. ¿Cachai? Que hay alguien que haya enceguecido y que el otro celebre con unos tipos haciendo así afuera. El país es así. Bueno, ahí está la responsabilidad parlamentaria también. Tan por supuesto. Y también de los medios de comunicación y también de la construcción de realidad. Debo decir que la academia, los académicos levantamos la voz en ese punto, cuando venía otra propuesta de legítima defensa privilegiada y la alcanzamos a frenar. Nunca nos escuchan demasiado, diría yo, pero en ese punto algo de caso se nos hizo. Igual terminó saliendo lo que salió, pero venía peor. O sea, a mí también me enoja, a mí también me enoja los resultados de que exista una ley como esa. Pero entiendo el contexto. Pero Sí. volviendo a este caso en particular, Sí. mi pregunta es si es que con o ley, sin o con ley Retamal, la sentencia hubiera sido la misma o no, Ya. hubiera cambiado. Yo creo que es súper buena esa pregunta y por eso va a ser relevante ir a mirar el fundamento de la sentencia cuando esté lista en mayo, porque la parte de los apremios sí o sí está influida por la ley Nain Retamal. Pero luego el tribunal dice, bueno, tenemos por acreditado el disparo y por lo tanto, si no se hubiesen invocado los apremios, se hubiese calificado como lesiones graves gravísimas. Pero aún así, teniendo acreditado el disparo, pues con posterioridad se aplica la legítima defensa. O sea, aquí hay una estructura, ya esto es por regla general, uno acredita primero que existe la conducta de lesiones y después hay que ver si está justificada o no, si está permitida o no. O sea, si el derecho me permite en ciertos casos lesionar a alguien, mutilar a alguien, matar a alguien. Y en este punto, lo que el veredicto da a entender es que con Nain Retamal o sin Nain Retamal hubiesen estimado que igualmente había legítima defensa. O sea, invocan la Nain Retamal, pero después igualmente dicen, se dan todos los elementos de la legítima defensa. Y los elementos de la legítima defensa son el primero y el más importante, que exista una agresión ilegítima. Y entonces el tribunal dice en este punto, sí, hay una agresión ilegítima porque en el contexto de estas manifestaciones que no paraban, que estaban siendo violentas desde las 3 de la tarde, Gustavo Gatica viene con una piedra en la mano y por lo tanto se entiende que hay una agresión inminente que podría ser incluso letal, algo así es un poco el razonamiento del tribunal. Perdona, Angélica, quiero hacer un apunte. El Sí. Libero, 6 de abril de 2023. Titular, Felipe Cas, el 88% del Senado aprobó la ley Nain Retamal. Que nadie se lave las manos después. Abajo del texto dice, en el gobierno el martes se dieron cuenta que no querían pagar el costo político de oponerse a una ley que todo Chile pide. O sea, yo no Sí. estoy defendiendo al Frente Amplio, pero esa cosa que ahora hay, que van y empiezan como a decir, no, la culpa del Frente. La culpa. Yo veo hartos con culpa. ¿Cuáles fueron las 2 personas que dijeron que no? Las únicas 2 personas. 2 personas, po, weón. ¿Cachai? No, espérate. El resto, y espérate. Y los que se absolvieron los trataban de que estaban a favor de lo que ellos consideran que son delincuentes. Entonces, no me vengan a mí no me vengan con esta cosa fanática de irse pasando factura y que todos todos tienen el mismo nivel de maldad. No opera así.
¿Cachai? Las cosas tienen consecuencia y las cosas tienen contexto. El 6 de abril, durante estos años se volvieron locos. Ahora, igual, no sé si tú recuerdas, Nicolás, cómo fue la dinámica de esa discusión, porque efectivamente venía, como te decía, otro texto que era peor, y a las 2 de la mañana se produce una serie de negociaciones que no quedan registradas en la historia de la ley, y hubo un cambio ahí. Hubo una negociación probablemente, pero no sabemos cómo se produjo aquello. Si este país es un poquito anormal, hay una radio de los Pacos, perdón que lo diga de esta manera. Entonces hay una radio de los Pacos que cada que hay un problema, el Paco te cuenta las novedades de la institución. Como si la CIA tuviera una radio, CIA FM, una fuerza deliberante. Pero en todo se hacen los pelotudos acá. Acá todos se hacen los pelotudos y los emotivos. Todos. Y entonces pongamos la cosa en su lugar. La ley Nain Retamal habilitó que la policía tenga un reglamento propio el cual no podemos supervisar. Eso fue en medio de una extorsión pública sobre los debates de seguridad. ¿Eso pasó? Bueno, A la luz de lo hecho, Angélica Torres, estamos conversando con Angélica Torres, ¿tú calificarías que esto es una sentencia política por sobre todo? ¿O no se podría decir? a ver, es que aquí se han dicho varias cosas, ¿ah? Se ha dicho que ha habido una persecución injusta por parte del Ministerio Público. Yo creo, sobre ese primer punto, a ver, desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Diego Portales hemos sido muy críticos con la labor del Ministerio Público respecto a las causas del estallido. O sea, de 10.000 y tantas causas que se hayan archivado, más de 8.000, claramente eso indica que no hay una persecución respecto de toda la institución de Carabineros. Entonces, que este caso haya llegado a juicio, desde mi perspectiva, indica que el Ministerio Público está actuando con objetividad. O sea, seguramente llegó a juicio porque tenía los antecedentes para ello. Y eso queda demostrado cuando los propios jueces dicen que se acredita que Crespo fue el que disparó, digamos. El problema, creo yo, es la señal que se está dando con este fallo, la señal respecto a cómo no importan los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, el principio de legalidad, el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad. Y esto también lo advertimos en algún momento al interior del Centro de Derechos Humanos, que una cosa es que se haya dictado la ley Nain Retamal y otra cosa es cómo se interpreta por parte de los tribunales. Yo acá te decía, a lo mejor el tribunal nos quiere dar a entender en el veredicto que sin la ley Nain Retamal también hubiesen aplicado la legítima defensa, pero yo tengo mis dudas, porque cuando reviso el fundamento del veredicto, no sé cómo ir a hacer cuando vea la sentencia, pero cuando veo el fundamento, tiendo a pensar que casi llega a presumir la existencia de una agresión ilegítima. Porque esto de que venía con una piedra en la mano y esto puede ser una agresión potencialmente letal que se pueda repeler con un arma de fuego, hay algo que ahí no me cuadra. No sé si este caso hubiese sido analizado respecto de dos particulares, un tribunal hubiese dicho que si uno va a agredir a otro con una piedra, el otro le puede disparar de vuelta. Porque eso es lo que uno ve como desproporcional, ¿cierto? Porque una persona quedó sin los ojos y la otra persona solamente tenía una piedra que no causó daño. O sea, como que eso es lo desproporcional de la sentencia. Pero la sentencia no entiende el acto de tener una piedra como una potencialidad, es solamente el acto de tener una piedra. Pero ahí está lo del tema de la legítima defensa privilegiada, ¿no? Que ante cualquier posible ataque, esto como que Carabineros tiene la facultad de actuar. Mira, eso se discute. Hay muy poquita doctrina que haya discutido esto en serio. Entonces, lo que hay son discusiones respecto a unas presunciones antiguas que habían en el Código Penal respecto de qué es lo que se presume. Si voy a presumir, tal como señala en el ejemplo, si voy a presumir incluso la agresión o si la agresión no se puede presumir nunca. Yo soy de la idea de que la agresión no se puede presumir nunca. Esto de que me imagino que me van a agredir. No, sino que la agresión sí debe existir y lo que se puede presumir es lo que viene después, la necesidad racional del medio, o sea, que era racionalmente necesario emplear un arma de fuego. ¿Puedo hacer una pregunta? Que me hacía ver una amiga y me decía, es increíble, porque Claudio Crespo se ve en una serie de videos no comportándose de la manera más correcta. O declarando frases que son... en los videos de Zipper. En los videos de Zipper, dice,
Mira, te lo cuento. Son 7 videos, está en Zipper, que revelan cómo actúa el funcionario. En la imagen se ve a Crespo agarrando el cuello y quitando un mechón de pelo a detenido y amenazando a otro. Te vamos a sacar los ojos, le dijo, cuando el tema de la lesión ocular ya causaba controversia. En otro video, Crespo reta a un uniformado que le avisa que se está quemando una persona. Que se queme el culiado, que se queme. ¿Qué te preocupáis de weas? Contestó. En situaciones... O sea, era... no, yo creo que no es necesario ver los videos. Lo que es necesario es entender que ese es el personaje y la persona que hace esto. Esto lo hace durante el momento en que ya se sabía de los dramas del tema ocular. Entonces, y se sabe que él dispara a alguien en los ojos. Entonces, vuelvo a decir, en un video aparece diciendo te vamos a sacar los ojos a otra persona. Y hay Entonces, algo- lo que quiero decir es, no se configura nada con esos comportamientos, no tomó el tribunal en cuenta esos videos. Yo creo que parte de lo interesante de la sentencia va a ser revisar qué se dice respecto a eso. Ahora, en términos generales, el derecho penal no sanciona formas de pensar o conductas que no estén estrictamente relacionadas con el hecho que se está juzgando. Lo que sí puede servir como quizás un antecedente de contexto para, por ejemplo, desvirtuar algunos argumentos de la defensa, como el hecho de que no sabía que la escopeta antidisturbios podía dejar ciega a una persona, que no sabía la composición de los balines, que no sabía si disparando en cierta dirección. Yo creo que para eso puede servir, como para ir descartando ciertas líneas argumentativas, pero no puede ser el fundamento para la condena respecto del hecho que se está juzgando, que sería el caso de Gustavo Gatica. Estamos en vivo con Angélica Torres. Bueno, hay mucho impacto, también por lo significativo que es el ícono Gustavo Gatica, hay que decirlo con todas sus letras, por cómo ha tratado el tema, cómo todo lo ha llevado, y el deseo de que tenga justicia. O sea, le quitaron los ojos, le quitaron la vista, es una cosa tan espantosa. Y no le quitan cuando le quitan los ojos, la vista a una persona solamente, se la quitan a su familia, es una cosa dramática. Pero parece ser de que no basta. Entonces lo que empieza a sentirse es que no hay justicia, no hay sentido y las sociedades pierden en ese camino. Pero lo que están diciendo los abogados es que hay algunas instancias intermedias a las cuales puede apelar Gatica. ¿Cuáles son y por qué? O sea, yo creo que la instancia más cercana quizás, como les decía, es el recurso de nulidad, que es esta posibilidad de interponer un recurso una vez que se conozca la sentencia em, para buscar que se anule o la sentencia o el juicio por completo, dependiendo ahí de cuáles sean las causales que se invoquen. Pero por ejemplo, yo creo que una línea del recurso de nulidad probablemente va a ser el tema de la legítima defensa, todo esto que estamos conversando de si existió o no existió agresión, más allá de que el veredicto haya dicho que no aplica la presunción, yo ahí tengo mis dudas, entonces ver si realmente se aplicó o no se aplicó. Entonces, el recurso de nulidad puede ser una vía y también para el tema de los apremios, porque ahí la jueza dijo algo así como que había existido infracción al principio de congruencia, que es uno de los principios que rige el proceso penal, que en el fondo significa que la formalización, la acusación y la sentencia deben tener el mismo contenido para que no se vea alterado el derecho a defensa, que no me aparezcan cargos nuevos y que nunca me enteré y no me pude defender. Yo esa infracción no la veo, simplemente lo que hizo la fiscalía fue que en algún momento invocó más normativa infralegal para complementar su alegato de clausura, pero no modificó los hechos. Entonces, hay una serie de elementos que pueden permitir recurrir y buscar que con un nuevo juicio o invalidando la sentencia se llegue a una decisión distinta, o sea, condenatoria en vez de absolutoria. Esa yo creo que es la vía más cercana. Angélica, la gente está en el chat bastante impactada, por supuesto, por todo esto, porque hay mucha emoción y lo entiendo. Eh, porque también mucha gente perdió la vista y las cosas que uno ve no son normales, o por lo menos lo que uno podría esperar. Si van y declaran de que alguien dispara, esa persona dice en un video de que te vamos a sacar los ojos y la otra persona termina Sí. sin ningún tipo de acto reparatorio,
Es raro, O sea, o sea, o es habitual, o lo que estamos viendo es habitual. yo espero que no lo sea. Es raro efectivamente, pero claro, aquí me tengo que poner de la vereda del derecho penal, como Eso te quiero decía recién, preguntarte. que sí, que no se pueden castigar formas de pensar, salvo cuando esas formas de pensar se traducen en una actuación concreta. Entonces, para eso va a ser relevante mirar la sentencia, pero tengo la impresión de que el tribunal descartó toda esta línea argumentativa de la defensa de que Crespo no sabía de estos errores, de que no sabía que si empleaba el arma en tal dirección podía generar pérdida de los globos oculares. Entonces, va a ser relevante mirar cómo lo consideró el tribunal, pero claro, las formas de pensar no se sancionan, son las conductas. Y aquí, claro, hay un espacio de tiempo entre los dichos y entre los dichos de les vamos a sacar los ojos y el disparo a Gustavo Gatica. Entonces, es por eso que hago esta prevención de que aunque sea muy fuerte, muy potente ver estas declaraciones, el tribunal no podría sancionar por esos dichos únicamente la conducta posterior. Pero lo bueno, y aquí vuelvo sobre el punto, es que a lo menos 2 jueces tuvieron por acreditado que los disparos los efectuó Crespo. Yo creo que eso da una base potente para poder recurrir de nulidad, porque si el escenario hubiese sido que descartan los apremios y que además descartan que Crespo efectuó los disparos, ahí sí que se pone cuesta arriba el escenario. ¿Y qué precedente puede marcar esta sentencia? ¿Están preocupados ustedes desde el mundo académico? Absolutamente, absolutamente. O sea, yo esto lo he conversado no solo con el mundo académico, sino también con el INDH, porque una cosa es lo que hace el trabajo académico, cómo interpretamos. Yo le he intentado dar interpretación a esta ley siempre al alero de los estándares de derechos humanos, pero lo que ocurre en tribunales es totalmente distinto. Eh, entonces, eh, claro, a mí de repente me preguntaban, pero no, la vía no será declarar inconstitucional esta ley. Y yo, bueno, es que todavía tenemos algunas formas de interpretar que pueden salvar su constitucionalidad, pero cuando uno llega al caso concreto y a cómo se resuelven los tribunales, se resuelve en una línea totalmente distinta. Sí, Sí. Angélica, 2 apuntes. El primero, les quiero, porque estamos en este país, en Narnia, y en Narnia nadie analiza mucho. Un título de ex ante de el 6 de abril de 2023. Miren el título: 6 de abril de 2023, ex ante. Ley Naín Retamal, las esquirlas del rechazo, Fuerte Amplio PC y una ley de seguridad que se agudiza tras nuevo homicidio carabinero. Yo a los troscos que nos ven, que creen que yo estoy arriba de un pony, les quiero decir que hay muchas alternativas. Como que, no sé, no ven lo que es concreto, que había un contexto. Que a mí no me gusta ese contexto, porque lo encontré siempre exagerado y siempre paranoide y pasado de rosca. Pero el contexto se construyó. Y se construyó entre varios. Entonces... Y ojo, que no era solo la Nain Retamal, aparecieron todas estas otras 40 proyectos de ley prioritarios en materia de agenda de seguridad. pero Sí, si aquí así hubo varios fue. en un pack. Así fue, querían armar un super PAC. Y que por supuesto tiene consecuencias al día de hoy. Después de 3 años tiene consecuencias. Entonces, lo que quiero decir con esto es, no estoy defendiendo al FA ni el PC, estoy contándote de que la realidad no es el último posteo de Instagram de Mochati. Porque ustedes se comen todo lo que les tira Mochati. Te lo digo. Y me tienen hasta acá con eso. No, ¿viste lo que puso Mochati? Mochati no es Mochati, te están operando, te están haciendo comer cualquier cosa. Y espérate, a mí también me molesta la pusilanimidad del Frente Amplio. También me molesta siempre. ¿Ok? Me molesta, me enferma. Pero en este caso hay un contexto que lo que hacía era que un sábado hubo un crimen contra un carabinero. No, fueron 2. Para que después no digan, ay, está desvirtuando. No, sí, fue importante, fue choqueante. Y la ciudad poco menos miraba un breaking news en Canal 13 donde, yo me acuerdo, la estación de bomberos de acá de la esquina de Eliodoro Yáñez sacó a las bombas para hacer un tributo y lo transmitió con un dron Canal 13. El país está en un estado paranoide. Entonces, en los estados paranoides, y esto es lo que me preocupa del fucking gobierno de emergencia, entran
a poder hacer, plantear y ejecutar cualquier estupidez. Cualquier estupidez. Entonces, ¿es peligroso? Es peligroso. ¿Hicieron mal las cosas? Sí, la hicieron mal. ¿La hicieron peor de otro lado? La hicieron peor de otro lado. Y ahora la gente es consecuencia de eso, es consecuencia de eso. Pero yo lo que quiero decirles es, tampoco sean emotivos, porque si no, no se puede llegar a nada. A nada. Es terrible. Yo espero que se haga justicia. Gatica no tiene por qué sufrir este destrato por parte de la justicia y ojalá todos los esfuerzos se hagan en que haya algún tipo de castigo a este tipo, porque es una muy mala señal para los próximos 4 años lo que acaba de suceder. La policía puede hacer lo que quiera. Y se van a pasar de rosca y después lo vamos a sufrir. Pero claro, hay gente alimentando esto. Tu amigo el Cepu está alimentando este miedo. Tu amigo Neme está alimentando este miedo. Y así vamos volviéndonos locos entre todos. Calma. Eso primero. Y lo segundo, que aquí me parece importante y quiero, ¿cómo se llama? Destacarlo. Es que hay un, ¿cómo se llama? Hay un factor que es el debate sobre el uso de la fuerza en torno a la posibilidad de una amenaza. Eso es lo que a mí me parece que está como en un área gris. Lo de la legítima defensa privilegiada que habla. Porque sí, porque, a ver, un carabinero tiene a alguien al frente que lo amenaza con un arma, una piedra, con una bandana, qué sé yo. ¿Tiene derecho a defenderse? Sí, quizás sí, quizás sí. Pero en una proporción, no volándole el ojo. Entonces, tampoco hay un análisis de la proporcionalidad de lo que pasó. Probablemente en la sentencia lo veamos con más detalle. Ahora, el problema acá es que la legítima defensa tiene ciertos requisitos, pero la legítima defensa originalmente en nuestro Código Penal no se pensó para policías, se pensó para ciudadanos, para particulares. Entonces, toda la doctrina que hay va en la línea de personas que están en igualdad de condiciones, ¿ya? Simetría. Con la incorporación de la legítima defensa para policías, se reconoce que les es aplicable, o sea, desde siempre los tribunales lo aplicaron, ¿ya? Pero ahora se reconoce legalmente y lo que se propone, o lo que propongo yo, tomando la doctrina de otros países, porque aquí en Chile no hay mayor discusión, es que no se puede evaluar la actuación del policía igual que la de un ciudadano común y corriente. Entonces, claro, tú dices, hay una agresión actual o inminente, a eso va la amenaza, ¿no? Que no se está produciendo en el momento, pero que se va a producir. Yo sé que se va a producir, yo sé que me va a agredir, pero la forma en la que reacciono si soy policía debe tener ciertos límites distintos a los de un ciudadano. ¿Por qué? Por varias razones. Porque el policía está preparado para enfrentar situaciones estresantes, porque está capacitado para reaccionar, porque tiene una gama de medios distintos para utilizar, y entonces a él sí le puedo exigir con mayor razón que emplee el medio menos lesivo, que esa es una exigencia para los particulares, pero con mayor razón para el policía. Si el medio más lesivo que él dispone es un arma letal, ¿cómo voy a dejar que use en cualquier circunstancia el arma de fuego? A él sí le puedo pedir que ojalá analice. Ya, tengo el bastón, tengo la escopeta antidisturbio, tengo el arma de fuego. eh, Elijo el menos lesivo y que sea efectivo para repeler esa agresión. Y también se discute en doctrina lo de la proporcionalidad. Si tengo que ponderar vida con vida, integridad con vida, yo sostengo que en el caso del policía sí se le debe exigir eso. Porque respecto de los particulares se dice, bueno, si usted no podía hacer nada más, eh, la presunción dice que respecto a los particulares que da lo mismo cuál sea el resultado. Respecto a las policías, yo digo, no, pues que no puede dar lo mismo cuál es el resultado, porque el Estado le está entregando el monopolio de la fuerza para que la use bien, no para que la use de cualquier manera. Angélica, ¿algún apunte que quede pendiente al cual tengamos que ponerle atención? Josefa, ¿alguna pregunta que quede pendiente a la cual tengas que hacerle al país? Me interesaba mucho profundizar también sobre el tema del monopolio de las fuerzas, porque eso es lo que hace justamente que este caso sea tan complejo. El Estado, Carabineros tenía el uso del monopolio de las fuerzas y por eso se juzga de la manera socialmente el caso de Gustavo Gatica. ¿Qué nos puedes decir al respecto que lo mencionaste ahí al final?
Claro, es un poco en la misma línea de lo que estaba sosteniendo. Cuando nosotros como ciudadanos le entregamos el monopolio de la fuerza a las policías, lo hacemos obviamente para evitar que todos andemos resolviendo nuestros conflictos como con la autotutela, ¿no? Pero entendemos también que eso tiene ciertos límites. O sea, entregarle el monopolio del uso de armas de fuego a las policías no puede ser sin límites más estrictos que los que tiene un particular cuando se defiende. Yo creo que va a ser relevante tener en el horizonte no solo lo que ocurra con este caso, sino que en general con las discusiones que pueda haber en materia de uso de la fuerza por parte de las policías, porque recordemos que, como les decía hace un rato, no tenemos ley de uso de la fuerza en Chile y hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso hace bastante tiempo. Me tocó participar hace más de un año y medio, diría yo, en esa discusión y no ha avanzado. Y ahora, sinceramente, yo no sé en qué dirección va a avanzar ese proyecto de ley, ¿ya? Porque ya venía un poco, habían eliminado en algún momento la exigencia de proporcionalidad y no sé ahora si es que irá a seguir avanzando o no y en qué dirección. Queremos agradecerte muchísimo la conversación de esta mañana, Angélica. Hemos aprendido y nos permites entender este tema desde el punto de vista de las leyes. Nosotros somos periodistas, entonces estamos llenos de dudas. Tú las has aclarado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.